Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de razonamiento verbal con el tema las oraciones incompletas. Muy bien, empezamos. A ver, ¿qué son las oraciones incompletas? ¿Ya? Muy bien, acá tengo la definición. Vamos a leer. Dice, son breves enunciados en los cuales se ha omitido, te dice, se ha omitido una o dos palabras, las que aparecen formando una alternativa. Su desarrollo consiste en saber la alternativa que devuelva el sentido original a la oración. Es decir, las oraciones incompletas es una oración que ha sido suprimido, en el que se ha suprimido algunas palabras, ¿no? Se ha eliminado algunas palabras. Entonces, lo que tú tienes que hacer es completar esa oración para poderle darle nuevamente el sentido, ¿ya? Muy bien. Hay varios métodos o criterios para la resolución de, en ese caso, de oraciones incompletas, ¿ya? Muy bien. Primero te dice, se analiza la oración en función con cada alternativa, ¿ya? Muy bien, un momento. Muy bien. Segunda dice, no podrá ser respuesta una alternativa que dé como resultado una oración gramaticalmente mal construida, aun cuando nos parezca semánticamente clara. ¿Ya? O sea, hay una oración que esté escrita gramaticalmente incorrecta, no puede ser la alternativa. Segunda, te dice, la oración completa debe guardar un sentido contextual. Ya, tiene que tener sentido. Siguiente, la oración debe tener sentido completo, es decir, expresar una idea. ¿Ya? Luego voy a explicar con ejemplos. ¿Ya? Primero vamos a leer este, estos criterios básicos. Siguiente, dice. Se debe guardar relación ortográfica, perdón, se debe guardar corrección ortográfica, lo cual se refiere al uso correcto de palabras y expresiones. Siguiente dice, la oración debe tener sentido lógico, se refiere al aspecto semántico, es decir, al aspecto significativo. Muy bien. Eh, Esos son los criterios, ¿ya? Para la resolución de oraciones incompletas. A ver, acá vamos con los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos más claros. El primer criterio que tú debes tener en cuenta para resolver una oración incompleta es el sentido contextual. ¿Qué cosa es en sí el sentido contextual? Acá tiene la definición. Te dice, es la información proporcionada por la oración, la cual permite eliminar opciones que no se vinculan con el tema. Es decir, vas a eliminar oraciones las que no se relacionan. Acá tenemos un ejemplo. Dice, me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Tus huesos, te dice acá, tus huesos se pueden debilitar. La alternativa debe tener sentido contextual. Los huesos, el nutriente básico elemental de los huesos, ¿qué cosa es? Es el calcio. Ya no puedes poner los músculos, los ojos, los cabellos, ¿no? Porque el elemento básico es el calcio. Entonces, a eso se refiere sentido contextual, ¿ya? Tienes que ver, tiene que tener mucho contexto. A ver, el segundo ejemplo dice, el fiscal procedía con rectitud ante la penalidad, ¿ya? Un fiscal, su cualidad, la característica principal de un fiscal, ¿qué es? La rectitud. No puede ser la alegría, la solidaridad, la venganza, no. Tiene la rectitud. Es decir, el sentido contextual se refiere que debe tener eh, criterio sólido, básico, que encaje esta oración incompleta, ¿ya? El otro criterio
es el criterio gramatical, ¿ya? A ver, ¿qué cosa quiere decir el criterio gramatical? Cuando la opción elegida debe presentar los accidentes de género, número, persona. Accidentes de género, número, persona. Tiempo o modo. Para que la oración sea gramaticalmente correcta. Vamos con un ejemplo. Te dice acá, un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos detalles. Acá se refiere a los accidentes gramaticales. Por ejemplo, acá dice, puede percatarse de los más mínimos, lo que continúa, mínimos, ¿qué cosas son? Es un adjetivo, ¿ya? Entonces acá lo que corresponde, ¿qué cosa es? Es un sustantivo, pero esos mínimos está en masculino. Entonces la palabra que continúa acá también tiene que ser masculino. Y mira, termina en S, o sea, es plural. Entonces la palabra que continúa también tiene que ser plural. No puede ser mínimos indicios, no tiene sentido. Entonces debes tomar en cuenta, eso es el otro aspecto que debes tener en cuenta, el aspecto gramatical, ¿ya? El género número. Acá, por ejemplo, un es una lengua oficial en el castellano. Un idiomática no tiene sentido. Un idioma sí tiene sentido. Bueno, entonces sentido gramatical es mucho más fácil, ¿ya? Porque ahí se distorsiona la manera de hablar, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. El criterio sintáctico o la sintaxis, ¿ya? ¿Qué te dice? Consiste en determinar la función que cumple la palabra faltante en la oración, de donde a su vez se deriva la categoría gramatical a la que pertenece. Sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, etc. Ya se refiere a la función. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿qué cosa? Un artículo. Después de un artículo, ¿qué corresponde? Corresponde un sustantivo, ¿ya? Entonces, te dice acá, los llegaron distraídos al aula. Acá está la respuesta correcta, ¿no? Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Entonces, después de un artículo corresponde un sustantivo. Bueno, acá también después de un artículo contracto que corresponde a un sustantivo. Entonces, a eso se refiere el criterio sintáctico. El criterio sintáctico tiene que ver con la función de la palabra. Después de un artículo que van sustantivos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Te dice criterio semántico. El criterio semántico es básicamente a la significación, al léxico. ¿Ya? Vamos a leer la definición. Te dice, la opción elegida debe ser la más adecuada al contexto de la oración, para que no se cayera la bicicleta contra el suelo. Para que no se cayera, apoyó, ¿no? La bicicleta contra el muro. Acá tiene que ver mucho el uso del diccionario. O sea, tienes que saber cuál es el significado más apropiado para completar esa oración. No puedes poner, por ejemplo, para que no se cayera, puso la bicicleta. El poner está fuera de contexto, ¿no? La palabra más adecuada sería apoyó la bicicleta contra el muro. Puso la bicicleta contra el muro. Poner la bicicleta no tiene sentido. Ubicóla. Ubicar refiere a un lugar determinado, ¿no? Entonces ahí tú tienes que ver mucho, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, nos divertimos. La respuesta, acá están las alternativas, ¿ya? Nos divertimos durante la fiesta. Acá tiene que ver mucho el significado correcto, ¿ya? Muy bien. El otro criterio, bueno, esos son los criterios. Criterio semántico, el criterio sintáctico y el criterio gramatical y el criterio contextual, ¿ya? Eso tienes que tener en cuenta esos aspectos para poder resolver estas oraciones incompletas. Contextual tiene que ver mucho el contexto, la situación en la cual uno está, ¿ya? Tiene que tener sentido lógico.
El criterio gramatical tiene que ver mucho con los accidentes gramaticales de género, número, ¿no? Que las palabras tienen que tener concordancia gramatical. Y la sintaxis tiene que ver mucho con la función, ya el orden de la oración, no puede, las oraciones no pueden estar desordenadas. Y el criterio semántico tiene que ver con la significación de las palabras, que las palabras que vas a completar esa oración debe tener un significado más adecuado, ¿ya? Más completo. Muy bien, chicos, estamos en esta sección de aplico lo aprendido. Muy bien, a continuación voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios de su separata. Muy bien. En el primer ejercicio te dice, une cada oración con la palabra que le falta. ¿Ya? Une cada oración con la palabra que le falta. Es decir, ¿de dónde vas a extraer las palabras de este recuadro? Amigo, contaminación, mitad, monedas, feliz Navidad, par de copas. Todos esos son palabras que tú vas a usar para completar estas oraciones, ¿no? Dice, me gustaría ir a un concierto de grupo de rock nacional, por ejemplo, completa, ¿no? Por ejemplo, Mar de Copas, ¿no? De esa manera desarrollas este ejercicio, ¿ya? No lo voy a resolver porque creo que está claro. Muy bien, siguiente ejercicio. Te dice, sustituye el verbo enseñar por otro más preciso. Escoge del recuadro. Bueno, acá tienes un texto, ¿ya? Y lo que tú vas a hacer es completar con estas palabras, igual que el anterior, ¿no? Adiestrar, divulgar, mostrar. ¿Cuál sería la palabra más adecuada? El niño enseñó el camino a los demás chicos, ¿no? Lo puedo cambiar la palabra enseñó, ¿ya? Este de acá, enseñó. El niño enseñó el camino a los más chicos. ¿Qué palabra sería? Mostró, sería, ¿no? El niño mostró el camino a los demás chicos. De esa manera desarrollas este ejercicio. ¿Ya? Muy bien. En el siguiente ejercicio, 3 te dice, responder correctamente. Para llegar a la isla de la sabiduría hay que pasar por un... Entonces tú marca la respuesta. Por un camino, para mí sería esto, ¿no? Por un conjunto de aflicciones. Entonces tú pones respuesta, la de... Bueno, eso está creo que está sencillo. No va a haber mucha complejidad, ¿ya? De esa manera desarrollas este ejercicio número 3. El siguiente ejercicio 4 te dice, encuentra en la sopa de letras 5 palabras relacionadas con la política y luego completa las oraciones con cada una de ellas. Es decir, este es el sopa de letras y tú tienes que buscar palabras relacionadas a la política. Por ejemplo, investidura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, obviamente, 5 palabras, ¿ya? Tienes que encontrar. Y tú pones, ¿no? Mañana se celebrará el acto de la, tú puedes poner, ¿no? De la investidura. Completas, ¿no? Obviamente primero tienes que buscar, ¿no? Buscar las palabras relacionadas a la política, ¿no? Y luego con esas palabras completas estos espacios en blanco, ¿no? Estos espacios en blanco, ¿no? Eso lo tienen en su separado ustedes. No lo voy a escribir porque ustedes ya lo tienen, ¿ya? Muy bien, siguiente. 5 dice, piensa qué palabra colocarías para completar las oraciones que te presentamos a continuación. ¿Ya? Esto sí es libre, ¿ya? Por ejemplo, dice, tu ligera sonrisa perturba más mi ya. Puede ser herido corazón, ¿no? Entonces vas a completar con palabras que, que van a ¿no? Dar sentido a todas las oraciones que están acá, ¿ya? Que van a dar sentido. Ya, eso sí lo vas a tener que tú crear de tu imaginario de acuerdo a la coherencia, ¿no? Acá dice, observa con atención y ordena las palabras de modo que construirás una oración. Por ejemplo, acá tienes una oración, pero está, ¿qué cosa? Desordenada e incompleta, ¿ya? Entonces tú vas a completar, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, árboles la silbaba entre los suaves. Ordenas, entre los árboles silbaba
pone, ¿no? ¿Cuál sería entre los árboles más silbaba la que suave, y te das cuenta que ahí, y ahí sí ya no tienes. Entonces tú tienes que completar acá, suave, ¿qué palabra iría mejor? ¿Ya? Muy bien, de esa manera desarrollas todos los ejercicios de esa pregunta, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver si hay más. Muy bien, esas serían todas las preguntas relacionadas al tema de oraciones incompletas. Muy bien, chicos. Si tuvieran ustedes alguna duda adicional, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Que tengan muy buen día. Cuídense.